El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Programa de Divulgación del Conocimiento Bibliotecológico, presenta al doctor Ariel Rodríguez García, investigador de este instituto, que presenta la conferencia Los datos bibliográficos, ¿qué son y qué hacemos con estos? Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo parte del trabajo académico que realiza uno cotidianamente. Mi área de investigación, para los que no me conozcan, es la organización de la información y en concreto la línea de investigación que desarrollo tiene que ver con normalización y estandarización. El proyecto que estoy llevando a cabo, es parte de este trabajo, tiene que ver con la estandarización de los datos. De ahí la temática que vamos a abordar hoy de esta plática. Quise iniciar con esta presentación que vemos aquí, Hacia dónde vamos, que fue una presentación que nos trajo la doctora Bárbara Tillet, que en ese momento era la jefa del Departamento de Políticas de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Esta gráfica pues ha sido ampliamente difundida, muy citada muchas veces ya la participación de hacia dónde vamos. Este marco que nos daba ese año, el 2011, pues nos invitaba a ver que empezaba algo muy importante de transición en la parte de la organización de la información, en particular de la catalogación, porque se estaban dando a conocer ya en ese momento lo que ahora conocemos como los lineamientos para la descripción y acceso a los recursos, comúnmente RDA, ¿no? Había algunas personas decían, bueno, de RDA yo solamente conozco que es la República Democrática Alemana. No tiene que ver nada con eso, pero vamos a tratar de que esto que nos motivó a ver hacia dónde vamos es lo que ya en concreto se está realizando en las bibliotecas, en archivos, en museos, en muchos sitios se está perfilando ya este trabajo de causa, ¿no?, hacia donde queremos llegar. El tema que pues trataremos de compartir con ustedes tiene que ver con esto, los datos bibliográficos, qué son y qué hacemos con esto, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor en la práctica no nos lo preguntamos, no lo tenemos a lo mejor bien preciso de qué es esto de los datos bibliográficos y luego qué hacemos con ellos, ¿no? O sea, realmente tienen una utilidad, para dónde van, se mueven solos, crecen espontáneamente. No sabemos, ¿no? No sabemos cuál sería el camino que nos conduce esta dinámica de lo que serían los datos. Bueno, vamos a abordar estos 4 puntos que tendrían que ver como digamos, un poco la introducción, lo que son los aspectos claves y las futuras direcciones del modelo conceptual sobre los requerimientos funcionales, el proceso de transformación de los datos bibliográficos, los modelos de metadatos y aquí pasó algo, el último punto es antes que el del anterior, que son los aspectos a considerar para participar en la web semántica. Bien, nosotros por tradición en aspecto bibliotecario hemos centrado la atención en lo que son los metadatos para ayudar a las personas a encontrar y usar información. Regularmente nuestro trabajo se ha centrado en esa práctica de proporcionar una información para que sea encontrada y usada por las personas, que es un poco contrario a lo que ahora establece la web semántica, que son los metadatos centran su atención en lo que es auxiliar a las computadoras a que encuentre y use la información. Son 2 parámetros distintos de trabajo, pero al final es satisfacer una necesidad de información, una muy cercana a lo que es el humano y otra muy cercana a la que es el trabajo en máquina. Esto
pues no lo establecemos a partir de estas tres preguntas, ¿no? Desde que llegó el modelo conceptual FRBR, ¿cuáles han sido los asuntos críticos atendidos con relación a los datos bibliográficos? Esa sería una de las primeras preguntas que queremos resolver y que vamos a compartir con ustedes a lo largo de esta plática. Después, los datos bibliográficos, cómo se están ajustando para ser operados dentro del ambiente de la web semántica. Y posteriormente, todos los datos pueden ser usados como una ontología tecnológica para la web semántica. Bueno, tres preguntas que el tiempo es corto, la exposición es muy larga, son temáticas muy extensas, pero bueno, hemos tratado de sintetizar esto dándole la perspectiva hacia que cómo es que el proceso que se sigue en esta investigación pues, nos va a llevar a entender esto del dato bibliográfico. Y bueno, entonces es el propósito que no es de esta conferencia, es hablar de qué son los metadatos, porque eso ya ha quedado más que explicado en varias presentaciones. Hay demasiada bibliografía sobre esto de que nos dice qué es un metadato y cuáles son sus funciones, para qué nos sirve. Lo que sí es en esta presentación es mostrar a través del tiempo cómo es que se ha ido trabajando el concepto de dato bibliográfico para llegar a lo que ahora vamos a denominar como elemento de metadato o metadato, ¿no? Que es la perspectiva que tenemos en adelante. Y la otra es fijar este posicionamiento de lo que el dato bibliográfico va a tomar como representación en la web semántica. Y bueno, los aspectos claves que vamos a ver del FRBR son igual muy concretos, vamos a tratar de hacerlos sucintos de estas partes. Lo que los datos bibliográficos son y su conceptualización, que eso también es importante porque a través de esta revisión del concepto pues podemos llegar a entender ahora esta perspectiva del dato bibliográfico. Los modelos que se están desarrollando con base en los metadatos para la web semántica y qué es lo que debemos considerar para desarrollar una ontología semántica. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos claves y direcciones futuras que ha tomado el modelo FRBR? Pues bueno, ahorita estamos viviendo este fenómeno que se está denominando como la ferbrización del dato. O sea, ya pasó esa forma de ver que teníamos que entender el modelo conceptual para ciertas aplicaciones, para ciertos usos. Y bueno, lo que hemos ido revisando es que en la literatura que se ha generado desde desde 1998 hasta el 2010, había aproximadamente unas 600 publicaciones, entre ellas artículos, libros, conferencias, webinarios, una serie de asuntos que han sido abordados, y los temas que estos han tratado, bueno, tienen que ver con respecto a lo que son sus antecedentes, su aspecto teórico y qué es el modelo, ¿no? Mucho se ha insistido en esta parte del modelo en sus inicios, cuando se mostraba lo que era el modelo conceptual, pues se enseñaba un poco la mecánica de lo que es el modelo entidad-relación, que es el que soporta al modelo conceptual, y después cómo se deriva en los tres grupos que lo constituyen para representar las entidades que están constituidas en el universo bibliográfico que define el modelo conceptual. Después tenemos lo que sería la relación del modelo con los estándares. Esta relación, pues igual su análisis en los últimos años se ha incrementado en ver cómo el modelo conceptual está siendo retomado en la perspectiva de trabajo de lo que son los lineamientos RDA y hacia qué es lo que se perfila con los datos ya puestos en la perspectiva de FRBR y RDA. Son dos
dos conceptos que van a unirse y nos van a dar ahora una serie de indicaciones en las cuales nosotros podamos tomar decisiones más cercanas a lo que queremos dentro de la descripción de los documentos. También la parte de que se retoma, que es la del el marco y las terminologías, o sea, todo el vocabulario que se va conformando a través de los lineamientos RDA para poder entender que ha cambiado ciertos conceptos que en la catalogación tenemos ya muy asentados y que no son iguales, como se ha mencionado, no son iguales el entendido que tenemos entre uno u otro concepto definido dentro del ambiente de las angloamericanas y definido dentro del ambiente de los lineamientos RDA. También lo que se ha visto es la cuestión de entenderlo, este modelo conceptual dentro de la perspectiva de lo que es el núcleo de Dublín, o sea, también tiene ahí una relación muy directa esta parte. Las aplicaciones, pues vamos a encontrar que ya hay una serie de aplicaciones que están llevándonos a observar de manera más clara lo que es FRBR y que nosotros convivamos desde la parte técnica, desde la parte práctica, desde la parte estudiantil o de la parte formativa, que este modelo pues es un sustento teórico que ha dado un vuelco a lo que en la catalogación veníamos haciendo por una gran tradición de más de 150 años, que es un cambio total en las prácticas, en los procesos y en actividades que nosotros hemos estado desarrollando. Y también nos permite ver que este modelo lo que está haciendo es convivir con diversas comunidades, como no lo tenía las angloamericanas. Esa convivencia ahora es que vemos FRBR aplicado en estructuras de metadatos para archivos, para museos, para un sinfín de comunidades que tratan de alinear sus datos a una perspectiva uniforme, un estándar, ¿sí? También entre esto de los desarrollos de sistema, pues vamos viendo que ya hay una serie de desarrollos que están operando, como digamos, aquí se pusieron algunas imágenes, ¿no?, de estos sistemas integrales de bibliotecas que se han desarrollado con base en FRBR. COA es uno de los, bueno, todos estos van en la constitución de un software libre y en un manejador de administrador de bases de datos. Cada uno de estos tiene una funcionalidad, tiene una serie de aplicaciones que nos van a servir para ver cómo el modelo va modificando el uso de los datos. Las directrices que actualmente nos está dando el modelo conceptual es pues comprobar si realmente el modelo está logrando sus postulados de centrar o sea, su atención en las tareas del usuario, que recordemos que son 4 las tareas principales que realiza un usuario frente a la información bibliográfica, que es seleccionar, encontrar, identificar y obtener. En el modelo bibliográfico, en el modelo de autoridades, cambian la de justificación y contextualización, y en el de modelo de temático cambia la última tarea, que es la de explorar. Entonces, lo que se está tratando en estas actividades, digamos, actuales y futuras, esas investigaciones están llevando a comprobar a través de estudios del catálogo si las tareas del usuario se están cumpliendo ya con los datos ferbrizados o con los catálogos que han tomado ya esa perspectiva de este anglicismo de ferbrización, ¿no?, de modificación de los datos de acuerdo al modelo conceptual. También lo que se está perfilando es esto de esta visión de lo que es el catálogo en línea o el OPAC en su última generación, pasando a ser un descubridor de información. Esta nueva tendencia a que el catálogo
OPAC de cuarta generación o que en inglés lo conocen como el Next Generation, está perfilándose a algo que se está en la literatura y en la práctica se está denominando como descubridores de información. También, pues, lo que estas direcciones actuales del modelo es ver el uso de la fuente abierta, esto que estamos viendo ya operando en estos 3 modelos que pongo aquí, el que es el COA, el Evergreen o el XC, que están en funcionamiento, cómo esa fuente abierta es que está permitiendo que los datos circulen y se obtenga una mayor riqueza en cuanto a la búsqueda que se realiza. También se está viendo esta parte del procesamiento eficaz de los datos heredados, que esto es justamente en donde ya se va a perfilar la visión de que los códigos o las estructuras de metadatos van a transitar sin ningún problema, o sea, la lectura que van a tener las máquinas no van a tener conflicto entre cómo están denominadas cada una de ellas, y que al contrario de lo que sucedía con Mark, que no podía desarticularse o desagregarse la información, aquí lo que busca es que la información está de tal manera desagregada que, dependiendo de la estructura del metadato que nosotros tengamos, cuando se cosecha esa información, que sería un término en español, que sería el harvesting en el inglés, ¿sí?, las estructuras van a fluir, o sea, y los datos se van a incorporar sin ningún problema. Tecnológicamente es un procedimiento que se realiza siempre y cuando la estructura de metadatos esté funcionando con las mismas características y siguiendo los protocolos que son establecidos para ese intercambio de información. Bien, aquí vemos este proceso de transformación, ¿no?, de los datos bibliográficos. Algunos somos partidarios de la primera visión que tenemos de nuestro catálogo en ficha, o sea, los románticos que nos gusta la parte de la bibliotecología, estos catálogos formados a través de las fichas bibliográficas. Después pasamos a ver nuestro registro bibliográfico creado a través de Mark, y pues ahora vemos su perspectiva, ¿no?, hacia lo que es una ontología o hacia lo que está generándose a través de una estructura de metadatos. Entonces, bueno, este proceso de transformación, pues lo que nos va a llevar primero, como lo decía hace un momento, es el catálogo en forma de libro, después el catálogo en forma de tarjeta, posteriormente un catálogo automatizado con los perfiles de lo que es el catálogo en línea, y lo que ahora estamos encontrando que serán los descubridores de información. Y bueno, todo esto nos lleva a ver que sin la estandarización, sin seguir ese proceso de estandarización, sería difícil haber llegado hasta este momento, ¿no? El proceso de estandarización justamente nos va a dar los elementos necesarios para que nosotros realicemos los trabajos de una manera igual en cualquier comunidad en la que nos encontremos o en cualquier tipo de biblioteca, y que esa va a permitir justamente que lo que estamos haciendo sea leído de igual forma por los usuarios aquí o en otro país o en otra región, o quienes estén usando esta información, donde la busquen sea uniforme y sea constante, o sea, tenga esa consistencia en todo esto. De ahí es la importancia de la estandarización. Bien, podemos recordar que el inicio de esto es en el año de 1960, cuando se crean los principios de París, posteriormente las normas internacionales para la descripción bibliográfica, y de ahí surge después el código o los códigos de catalogación, como son las reglas angloamericanas, y toda esta primera fase de normalización de la información lo que trataba era unificar y crear unos criterios semejantes para la descripción bibliográfica. De ahí también que esa descripción bibliográfica, pues bueno, nos va
a dar esas consistencias a través de las estructuras, o sea, lo que nos da las normas ISBD o para construir 8 áreas de descripción que después se van a traducir ya en otros campos que en RDA cambian totalmente o desaparecen esas áreas de descripción debido a al constante evolución de lo que es el dato bibliográfico. Entonces, esta estandarización pues, nos va a dar esas perspectivas de unificación y hacia dónde es lo que nosotros queremos llegar para tener el mejor uso de los datos con nuestros usuarios. También aquí, bueno, se menciona una parte que nos dice Svenonius, ¿no?, sobre lo que es esta estandarización, y tiene que ver con el principio de descripción y otro que es el principio de estandarización. ¿Sí? Siempre va a ser una cuestión muy importante tomar estas visiones teóricas, porque nos van a dar el soporte en la práctica de entender por qué hacemos el trabajo de esa manera y qué resultados nos van a dar. Si excedemos nuestro trabajo o excedemos, en este caso nos dice ahí estos principios, que la cantidad de información, pues estaremos ahí entrando en conflicto entre estos dos principios, entre lo que nos dice el principio de descripción y el principio de estandarización. También con esto nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende? Y aquí es en donde empezamos a ver, ¿qué se entiende por dato bibliográfico? ¿Por qué está siendo importante este dato bibliográfico en el contexto de la web semántica y cómo se está identificando para la elaboración de ontologías bibliográficas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es el dato bibliográfico? No es pregunta de clase, ¿no? Pero vamos a ver aquí, el dato bibliográfico así en sus inicios se conocía, antes del ingreso de la automatización, se conocía como designador de contenidos, ¿sí? Ese designador de contenidos después, cuando ya ingresan estos formatos de integración como es, o el formato que conocemos que es el legible por máquina, comúnmente identificado como MARC, nos dice que lo que tiene el dato bibliográfico es pues nos va a proporcionar un amplio rango de indicaciones para todo tipo de materiales y las cuales podrán ser reconocidas por ese designador de contenido, ¿sí? Entonces, esta perspectiva que tenemos, vamos a ir revisando a través del tiempo el concepto de dato bibliográfico. Yo lo dejé en la presentación como dato bibliográfico, pero después digo, bueno, el concepto nos está llevando a lo que en esta parte vemos, ¿es dato bibliográfico o es elemento bibliográfico? Ese es el cambio, ¿no? O sea, el concepto nos dice puede ser o dato bibliográfico o elemento bibliográfico, para después llamarlo elemento de metadato, ¿sí? Entonces aquí, digamos, el motivo de la presentación nos dice los datos bibliográficos, ¿qué son? ¿Y qué hacemos con esto, no? Y si de ahí revisamos que es lo mismo que un elemento de los datos o es un elemento de metadato, pues bueno, es como el mismo concepto ha ido cambiando en el sentido del uso de la información y actualizándose según el ambiente en donde se está desarrollando actualmente, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice que se puede identificar dentro de los registros bibliográficos. El dato bibliográfico ahí está, los conocemos, bien podemos decir sintéticamente que esos datos pues son los que manifestamos a través de los características o de las propiedades de los documentos o de la información que estamos tomando de algún material impreso o de algún otro tipo de formato donde estamos tomando la información. Pero técnicamente sería el concepto dato bibliográfico. Vamos a dejarlo así. Ahí es una cuestión muy interesante toda esta perspectiva teórica y cómo es que el mismo concepto dentro de lo que vamos a utilizar
pues nos cambia, ya no sería dato bibliográfico, ahora nos invita a ver que cuando entremos en su momento a ver los metadatos, va a ser un elemento de metadato, como lo vemos aquí, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones? Una de sus 3 funciones principales del dato bibliográfico es identificar un documento en forma particular de otra manera, ¿no? de otro que sea con las mismas características. Mostrar la manera en que los 2 o más documentos son asociados con otro, ¿sí? Y aquí nos dice a través de lo que se tiene en común. En este caso lo que se tiene en común puede ser el autor o puede ser otra secuencia de datos, y los que promueven o proveen de un fundamento para crear los puntos de acceso. En la parte de lo que maneja las reglas angloamericanas, vemos que se refiere a elemento, que es la palabra, frase o grupo de caracteres que representan una unidad distintiva de información bibliográfica y que forma parte de un área de descripción, ¿sí? Aquí se retoma lo que en las reglas de catalogación angloamericana, lo que son las áreas de descripción denominadas por las ISBD y que están constituidas, o sea, ese dato que nosotros encontramos en cada área de descripción, pues va a ser un elemento que va a representar una información bibliográfica del documento que tenemos en análisis. Dentro de lo que es el modelo conceptual, nos dice que el dato bibliográfico se le está definiendo como la agregación de datos que están asociados entre las entidades descritas en el catálogo de la biblioteca o en una bibliografía, y que son vistos de una manera que, como lo establece ISBD, sobre el uso de un encabezamiento de materia de una persona, los títulos y temas, los elementos que han sido utilizados por otros organismos u otros archivos, y lo que además es que provee de una gran variedad de información, de materiales, así como de medios físicos descriptivos en los registros bibliográficos. Dentro de lo que es el lineamiento RDA, encontramos que los datos bibliográficos están siendo considerados como una nueva forma, y es aquí donde ya vemos ese cambio, y esa nueva forma, ¿sí?, es conocida como el elemento del metadato, ¿no?, y el elemento que está dentro de un esquema de metadatos. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Pues que son especificaciones que nos van a dar un elemento dentro de un subtipo de elementos, un subgrupo de elementos, y que a su vez van a describir las propiedades de un recurso. Establece estos parámetros para grabar los valores representativos de cada elemento, subtipo y tipo de metadato, ¿sí? Aquí vemos una tabla de donde esto que mencionamos, cómo el modelo FRBR está retomado en RDA y alinea esto que decimos, es el elemento del metadato está puesto aquí, como dice, los elementos de RDA con los atributos de FRBR. Por un lado tenemos lo que nos dan como elementos en FRBR y por el otro en RDA. Enseguida tenemos lo que son los subelementos, qué nos dice el modelo conceptual y qué nos dice el lineamiento sobre esos subtipos de elementos. Posteriormente tendríamos el siguiente subtipo de elementos, donde igual nos menciona cuáles son los atributos, ¿sí?, que en este caso FRBR los agrupa de acuerdo a lo que son las áreas de descripción, y en RDA
los elementos pues son desagregados en función de cada una de las representaciones que va a tener ese elemento dentro de nuestro metadato. Bueno, vemos aquí cómo ya de manera gráfica en este diagrama toda esta visión del elemento del metadato pues nos da la constitución de entender que cada una de esas particularidades o propiedades que están asociadas a una entidad, ¿sí? Esto que vemos adentro serían las propiedades y lo que tenemos como relaciones serían las líneas y la entidad que nosotros estamos describiendo aquí sería la manifestación. Entonces aquí el modelo, como se dice teóricamente, es un modelo de entidad-relación. Tenemos entidades, tenemos relaciones y tenemos atributos. Y todo esto se relaciona de una manera gráfica para ver hacia dónde se va a destinar cada uno de esos elementos o propiedades. Aquí cambia también esto dentro de RDA, le llamamos elementos, dentro de Dublín le llamamos propiedades. Entonces esas propiedades o atributos nos van a decir qué relación tienen unos con otros. Y bueno, aquí vemos dentro de ese paso lo que es ya esta gráfica, que también es histórica en su parte de que se quedó documentada hasta el 2010 de este universo de metadatos, o sea, todo lo que ya hay en constitución de los metadatos y qué utilidad, función, propósito o a qué responde cada uno de ellos. Nosotros regularmente tenemos conocimiento o conocíamos más ampliamente lo que se hacía con el formato MARC, con las reglas de catalogación angloamericana, pero ya con todo este desarrollo de estructuras de metadatos, pues vamos a encontrar que hay un sinfín de posibilidades de descripción que no únicamente se dan con MARC y con reglas de catalogación angloamericana, ¿no? Ya es como que ya está haciendo historia, ¿no? El hablar de las RCA2, pero bueno, todavía sigue siendo en uso, todavía hay quienes lo siguen por tradición y bueno, va a seguir hasta que no se le entienda que el nuevo lineamiento de descripción no es una estructura rígida, sino que es una estructura que va a ir cambiando en función de cómo se van generando las estructuras de descripción, ¿sí? Hace un par de días comentaba en algo muy particular, en un escrito que yo hice antes de que surgiera todo esto, en donde decía que hay un modelo que establece un poco la maestra Escamilla en su texto de interpretación catalográfica de los libros, y otro que lo sigue Michael Gorman también, en donde dice cómo es el proceso de descripción que seguimos para los documentos físicos, ¿sí? Y esto es, tenemos que identificar el documento, después tenemos que hacer la descripción ya física sin ninguna norma, y después vamos a hacer la transcripción, y ese proceso de transcripción es cuando ya nosotros aplicamos una serie de normativas, de estándares que nos van a permitir que esos datos que ya identificamos y describimos de nuestro documento sean puestos en un registro, que es el registro bibliográfico, y que nos va a dar la posibilidad de recuperar la información que queremos. Esto venía a esa pregunta y me la recuerdo ahorita porque si este proceso que se hace siguiendo descripción bibliográfica y reglas de catalogación y formato MARC está cambiando, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer? Tengo que seguir lo mismo para identificar mi documento. Si ya no son físicos, ahora tenemos documentos digitales o documentos web. Si las reglas de descripción son distintas y si yo utilizo un esquema en particular como el que vimos aquí, aplico la misma mecánica. Es algo que está, bueno, en lo personal
me ha estado dando las vueltas y cada día menos cabello por lo mismo de que digo, ¿cómo? O sea, parece sencillo, parece práctico resolverlo, pero cuando ya uno dice, bueno, en la práctica yo he hecho el proceso de catalogación y lo sigo haciendo como me lo dictaminan mis políticas, como me dice Marc, me dice reglas de catalogación angloamericanas. Pero si yo voy a entrar a toda esta corriente de lo que son los metadatos, aplico la misma mecánica, la sigo, es algo que ha venido a través también de los trabajos que uno desarrolla ya en cursos, de que no se puede explicar de la misma forma RDA que angloamericanas, ¿sí? Y que la manera que se tiene que explicar ahora este nuevo lineamiento tiene que ser con lo que es la concepción del metadato, y el metadato visto dentro de esta posición que es la web semántica. Y como lo vemos aquí, la web semántica es un análisis o un resultado del análisis que se va haciendo a través de la información contenida en documentos web y los documentos digitales que están ligados directamente entre ellos, Entonces, esto nos va a responder a lo que nosotros queremos ahora encontrar como un nuevo modelo de descripción seguido con esta visión de la web semántica. Y nos dice aquí, la web semántica, pues el énfasis que le da es a la información de actualidad contenida en los recursos web. Enseguida, y esto que nos dice, ¿cuál es esa información contenida? Pues es la información sobre personas. Tenemos redes sociales que algunos de nosotros usamos, lugares, cosas, eventos, y la conversación o la conversión de los amplios contenidos que hay en el desarrollo científico y humanístico. Entonces, todo lo que ahora encontramos en documentos web o documentos digitales es lo que es de interés para la web semántica. Y también, para que se cumpla esto, nosotros tenemos que fijarnos en que no es lo mismo, ¿sí? Y no tiene que ser visto lo que hagamos en la web semántica con lo que hicimos con los estándares bibliográficos, ¿sí? Eso es una de las cuestiones que nos tiene que mover a cambiar esa visión de lo que estamos haciendo ahora con nuestros datos bibliográficos, porque si seguimos en esa frecuencia de pensar que es igual, ¿no? No vamos a darle realmente el giro que queremos al uso de los datos, ¿sí? Y bueno, en este sentido, pues lo que podemos observar que como ha sido de uso y costumbre en todos estos desarrollos, la bibliotecología pues ya tiene grandes avances en todos estos desarrollos ya de estructuras de metadatos, y ha sido siempre un punto de lanza la bibliotecología y la práctica que hacemos aquí para llevar a la práctica todo esto que vemos en la web semántica. Y bueno, de ahí también nos dice, bueno, para que todo opere de una manera constante, que nos dé ese inicio de estandarización, dice, la web semántica crea una tabla rasa, ¿no? O sea, hay para todos quienes vamos a entrar en este marco de descripción en la web semántica, nos dice que hay que seguir estos tres principios o estas tres bases, ¿no? Si no lo hacemos, pues bueno, ya sabremos más adelante las consecuencias que nos traerá Y bueno, nos dice que tenemos que conocer lo que son el marco descriptivo de los recursos, conocido como RDF, a través de lo que es su URI o su indicador de uniforme de recursos, el lenguaje de marcado XML y la definición de las ontologías. Así de fácil, ¿no? Así de fácil, así de sencillo. No tenemos más que mirar hacia estas cuestiones. Previo a esto, si no tuvimos la práctica anterior, que es con
un HTML, que es un primer lenguaje marcado que se debe conocer para esto, o un SGML, que es el que sigue, pues cuando lleguemos a XML, pues sí se nos va a complicar porque no tenemos ese antecedente, no tenemos esa visión de antecedente. También, si no revisamos este lenguaje, de RDF, pues también no vamos a entender por qué las características de ahora de hablar de una web semántica. Entonces, pues aquí vemos la gráfica que resume todo este trabajo de lo que se hace en la web semántica y en donde, digamos, de todo esto, donde participamos con esos tres conocimientos, ¿no? En lo que es el XML, lo que es el RDF y esto que vemos que es el URI. O sea, de todo eso que hay en este conjunto, estos tres partes son fundamentales para poder entender que el elemento del dato tiene un propósito muy específico, muy definido, para que lo que vemos en la web opere y funcione sin ningún problema y como lo establecen, tenga la interoperabilidad, usabilidad y accesibilidad a la información, y lo que ahora está surgiendo, que es el reuso de esos datos para compartirse sin ningún problema entre los sistemas, ¿no? También nos lleva a la constitución de una ontología, ¿sí? No es la ontología que posiblemente conozcamos filosófica, sino la ontología que nos vamos a crear va a ser una manera de estructurar la información, o el elemento del dato, ¿sí?, en los universos. Como dice aquí la ontología, se va a crear en función de comunidades particulares o parcelas de lo que es el universo del conocimiento. Esa ontología, como lo vimos en la gráfica anterior, va a responder a uno de esos estructuras de metadatos y en particular a un documento o a una terminología o algo que nosotros estamos definiendo de todo ese universo del conocimiento. Aquí igual nos va a decir que esa ontología pues se va a denominar como un dominio y que ésta se comprende por elementos y las entidades que representa cada uno de ellos y las relaciones. Volvemos a ver el concepto que maneja FRBR, que es entidad, atributos y relaciones, ¿sí? Entonces aquí nuestro dominio, que esa es la forma que de otra manera en que podemos decir ontología o ontología semántica, sería un dominio dentro del conocimiento. Y aquí vemos, ¿no?, la construcción de ese dominio del conocimiento, donde la importancia que tiene nuestro URI, ¿sí?, o nuestro reconocimiento, un identificador uniforme del recurso. Entonces va a ser una estructura que forma una tripleta, en donde lo importante el último elemento nos va a dar el acceso en particular a la información que nosotros queremos, ¿sí? Y aquí nos dice cuál es la estructura. Pues es un sujeto, un predicado y un objeto, ¿no? Como les decía hace un momento, esta charla pues se tendría que extender mucho más tiempo, porque cada una de estas particularidades pues se necesitan de explicar, no como dirían en las escuelas básicas, ¿no?, con bolitas y palitos, no. Aquí entenderlo cómo es que cada uno de esos elementos bibliográficos va a tomar una posición y, como lo dice también un postulado dentro de la web semántica, es potencialmente recuperable, ¿sí? La información o ese elemento de metadato es potencialmente recuperable siempre y cuando cumpla con las perspectivas del metadato. Y bueno, aquí digamos, la explicación así breve también de lo que es el RDF, ¿sí?, nos dice que tiene esta estructura básica donde hay un valor literal, un valor estructural y una
lista controlada, ¿sí? Entonces aquí nos va dando ese valor literal, que es definiendo los elementos según su particularidad, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, títulos de los documentos, notas, algunos más. Su valor estructural, que es el que se define a través de los conjuntos ordenados de los elementos, y la lista controlada, que es la que se emplea para crear las aplicaciones que van a permitir el ingreso a la información. Vemos aquí digamos, este perfil de lo que es un metadato, una estructura de metadato codificado con en este caso, no se alcanza a ver. No, ¿verdad? No se alcanza a ver. Bueno, fue a propósito porque ni yo tampoco lo alcanzo a ver. Pero bueno, está definido con un metadato que nos va a dar un resultado, y aquí vemos que esta función de la web semántica es desde lo que nosotros estamos construyendo, que es un estándar de dominio, para llegar a los fundamentos, que sería el RDF y todo esto que técnicamente tienen que conocerse para encontrar el funcionamiento. Y bueno, para finalizar, para que tengamos algunas preguntas o dudas que podamos comentar con ustedes, modelos de metadatos para la web, ¿no? ¿Cuáles serían? Aquí vamos a ir viendo estos, son distintos modelos de metadatos que han sido desarrollados con perspectiva bibliotecológica, y aquí vemos uno que es cuestión sobre vocabularios, ¿sí? Y nos agrupa esta ontología nos agrupa una lista de otras ontologías, y pues nos va dando la referencia. Vean ustedes los años de creación y las modificaciones que tienen, o sea, no es mucho lo que hay en esto. Este otro, que es FOAF, es interesante porque es el que establece relaciones entre personas, ¿sí? Esto bien es importante para quienes están en la parte de control de autoridades. Esta ontología les puede servir para ver cómo es que se relaciona una persona con otra, ¿no? El metadato nos va a dar la manera, ¿no?, de establecer esas relaciones. Vivo, que es otro también. Vivo está desarrollado por un grupo que se conoce como CIDOC, y que nos va a dar una manera de referenciar o de crear citas bibliográficas, ¿sí? Siguiendo los esquemas. Aquí este metadato nos va a dar esa manera de citar, pero ya en línea. Que también es importante, bueno, para la parte bibliotecológica, el FRBROO, ¿sí? Que tiene que ver con que está orientado a objetos y está siendo usado para desarrollos de colecciones digitales en museos. Principalmente que dentro de todas esas funciones está para museos, viendo su página, revisando todo lo que se ha hecho de desarrollo con esto. Hay para imágenes digitales, para música y objetos tridimensionales o obra de arte en volumen, que el metadato va a dar para que podamos representar el tipo de documento que tenemos. RDA, que creo que también es uno de los que nosotros es de nuestro interés, porque tiene que ver con lo que se ha desarrollado ya en función del crecimiento de los lineamientos, también ya registrado dentro de el Open Metadata. Se tienen documentados cada uno de los elementos, subtipos y subelementos que constituyen RDA, y aquí podemos encontrar esas definiciones. Aquí vemos en su parte práctica, es una lista de cada uno de los elementos, y luego aquí extraje una parte de cómo está documentada ese elemento ya como metadato. Estos, no sé si después les circule en la presentación. Este es un
un museo que tiene una colección de objeto de escultura, y aquí podemos ver todo ya aplicado, el modelo FRBR-OO, que está orientado a objetos, ¿sí? El que también posiblemente ya conozcamos muchos de nosotros, que es el de Extensive Catalog, que es el que maneja WorldCat, que pues, con ya este es uno de los primeros que trabaja con esa ferbrización de datos y la manera de buscar u obtener información de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados en un catálogo tradicional. Y bueno, finalmente entonces nos preguntamos, desde que llegó FRBR, y como lo han mencionado varios, llegó para quedarse, no sonó como eslogan de radio, de estación de radio aquí en México, 620, bueno, estamos en vivo, bueno, sí ha servido, no ha atendido muchas cuestiones, nos ha cambiado la visión, la perspectiva, nos ha creado posibilidades de desarrollos de trabajo y una apertura en cuanto a lo que es el trabajo de catalogación, hacia que si no ponemos atención, quienes estamos en la práctica, vamos a correr el riesgo de ser sustituidos por otros profesionales, y en este caso estamos siendo suplidos por algo que no son profesionales de otras áreas, sino que es por la misma tecnología. Y si no sabemos manejar todo esto, como vimos las reglas básicas que mencionamos, pues estaremos corriendo el riesgo de quedarnos en una fase, un rezago, y que conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando los años, esto cada día es más y más y más constante, y si no le dedicamos el tiempo necesario, pues bueno, veremos que estos desarrollos van a operar sí solos, pero detrás de ellos también hay alguien que tiene que hacer su trabajo para que se alimente de esos datos bibliográficos. Sí pueden operar, o sea, los datos que tenemos en nuestros registros bibliográficos, que han sido tratados y trabajados por más de 40 años con MARC y reglas de catalogación angloamericanos, sí pueden migrarse, ya lo podemos constatar, a este ambiente, pero también siempre y cuando establezcamos y sigamos los perfiles que nos está definiendo el proceso de cambio y el proceso de actualización, para que los datos naveguen, o sea, convivan con los nuevos que están surgiendo a través de los recursos web o de los documentos digitales. Y bueno, todos los datos pueden ser usados con las ontologías tecnológicas de la web semántica. Ustedes me dirán en un momento si sí o no. Por mi parte, les agradezco su atención, quienes están aquí en la sala, quienes nos están siguiendo a través de los canales del instituto, y bueno, quedan unos minutos, que ojalá y sean horas, para conversar con ustedes, por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Y bueno, parte de este trabajo que realizamos cotidianamente en la investigación requiere de nutrirse de quienes realizan su trabajo práctico, porque convivir de esa manera, pues vamos a encontrar un resultado conjunto y vamos a entender más por qué estos datos están circulando de una manera distinta en la web. Muchas gracias. Pues lo que para mí es eminentemente como un modelo matemático, porque hay relaciones, porque hay combinaciones, porque hay teoría de conjuntos que subyacen para poder agrupar las entidades, y dentro de los conjuntos, los subconjuntos que van conformando todo este modelo, para poder, sobre todo está muy orientado a los documentos electrónicos o
lo que está diciéndose de la web semántica, en donde pues apenas estamos como en los pininos de que no sabemos hasta dónde va a llegar y qué se espera de ello, pero solamente a través efectivamente de una tecnología como una computadora podríamos concebir el manejo de una información que puede ser tan amplia como se quiera o ad infinitum. Entonces, creo que ahora el manejo de esta información para pasar los catalogadores tradicionales con lo que antiguamente se venía dando, considero que también no es tan, si tenemos muy claro qué catalogábamos, cómo catalogábamos, qué encabezamientos ponemos, todo este trabajo fundamental básico, la migración a este modelo que en teoría se ve así muy esquemático y muy espantoso cuando ve uno el concepto de Tillet, tan amplio y tan infinito como la imaginación y la creatividad del ser humano lo permita en un momento dado, pero aquí el quid es cómo lo organizo y cómo lo hago llegar para darle exactamente al usuario lo que él quiere a través de toda esta red de información. Entonces, a mí me parece que el estar teniendo este tipo de eventos en donde nos podemos acercar y un poco desmitificar o quitar el miedo a este tipo de modelos, porque en principio para alguien del área humanística que no esté muy versado en este tipo de sustentos, podría ser muy impactante, sobre todo si es un catalogador que ya tiene más de 30 años catalogando y que va a pasar a una fase que innegablemente, como el título de película, hasta que el destino novela nos alcance, les alcanzará, ¿no? Y quizá las nuevas generaciones sean lo que hagan esto. Creo que también la parte que conjuga y subyace a todo esto es precisamente desde la conceptualización del metadato, que va a ir permeando y va a ir decantando para bajar a los niveles de profundidad que se quiera y se pueda. Si no se tiene esto también muy claramente definido, pues nos quedaremos como en el asomo de lo que nos está esperando ahí. Eso es el comentario. Gracias. Sí, es importante este comentario. Me estaba repensando un poco en cuanto a lo que se está pidiendo, digamos, de enseñanza sobre el modelo FRBR. Se ha quedado en un nivel, como bien lo comentas, en un nivel donde nada más se explica qué es, cuáles son sus alcances, cuáles son sus objetivos, para qué va a servir, para qué esto. Creo que ese nivel ya lo tenemos que superar, llegar ahorita ya está en un tercer o cuarto nivel más arriba, en donde ahora esas explicaciones que se están generando, que se están dando, pues ahora tienen que ser con todas estas cuestiones ya prácticas, ¿no? Esto que ya está en vivo, que ya funciona y que, bueno, hay una serie de enseñanzas más que tenemos y aprendizajes que tenemos que ir desarrollando para que no nos supere ese destino, ¿no? Más de lo que ya nos tiene superado. ¿Alguien más? Sí. Gracias. Bueno, usted dice que ya el formato MARC ya no va a ser actualizado para los metadatos, ¿o se va a seguir usando? Sí, ¿Se va a seguir usando o se va a adaptar o ay, no entiendo? Sí, ya está. No lo quise poner porque es quitarse un poquito también de encima MARC, por cuestiones de entender que hay otras cosas más, ¿sí? Pero sí, MARC XML ya está operando, ya se desarrolló. No quise poner un metadato que se está desarrollando a través de esto, que es el BibFrame, ¿sí? Y Exchange, que son dos metadatos desarrollados por la Biblioteca del Congreso, donde toman ya esas particularidades de MARC visto desde lo que es la estructura RDF, XML y ajustándose a lo que ahora es estas tecnologías, ¿no? Bueno, yo también tengo otra pregunta. Claro que sí. También dice que va a ser para todo tipo de materiales. Al usted poner la tabla de comparación de la FRBR y la RDA, pues prácticamente son los mismos elementos, o
de descripción que se van a utilizar o cómo? Sí, lo que yo usé, las tablas que yo usé, lo que se estaba explicando es qué es un elemento, qué es un subelemento y qué es un subtipo, ¿sí? O sea, son varios niveles que se tienen que hacer de descripción o que se están llegando de descripción, donde sí, lo que nosotros ya conocemos, vamos a poner el ambiente angloamericano, reglas de catalogación angloamericanas, donde son un área de descripción, la de título y mención de responsabilidad, ¿sí? Ese es el elemento. El subelemento ya es cada una de las partes, o sea, el título propiamente dicho, las menciones primarias de responsabilidad, las menciones secundarias. Y dentro de esas vas a tener subtipos, donde vas a tener el título propio, el título alternativo, o el título abreviado, el título paralelo, o sea, ya son unos subtipos, ¿no? Más, sí. Uh-huh. Sí, y lo que tiene ahí la explicación RDA, lo que tiene la explicación RDA es que tú vas a describir en función de lo que quieres. La profundidad que tú le vas a dar de descripción va a ser la que tú y tu usuario y tú decidas, ¿sí? Utilizar. Ya no es como en angloamericanas tenemos, que son 3 niveles de descripción, y si nosotros nos situamos en el 2.5, que no existe, sino que es el 1 o el 2 o el 3, ¿sí? Ya no podías hacer más. O sea, si elegías el primer nivel, te quedabas que en una descripción básica, ¿no? Pero aquí con RDA tú vas a decidir, yo quiero un nivel analítico, un nivel jerárquico, o sea, más desarrollado, para que la profundidad o la información sea realmente la que requiere el usuario al cumplir con sus tareas principales que mencionamos, que son 4, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, yo creo. Bueno, ¿se oye? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que Isabel tiene mucha razón. Esta es una nueva perspectiva donde todo está basado en aspectos tecnológicos. Recordemos que el modelo de entidad-relación se establece en 1976 por Peter Chen, un modelo de cómputo que se adapta, y la gran ventaja en las relaciones que se adapta a fines de los 90 a nuestro entorno, en donde tenemos productos, ¿sí? Obras, manifestaciones, etcétera, que tienen características o atributos. Tenemos autores, personas, organizaciones, y tenemos temas. Y la gran ventaja de este modelo es la interrelación, pero esto tiene que ser a través de cómputo. Estas características pues son representadas por lo que anteriormente se denominaba datos bibliográficos, que ahora yo creo que tienen que ser metadatos ya. ¿Sí? Dato bibliográfico igual a metadato. Lo que me queda aquí la duda, Ariel, es, este modelo fue creado en 76, no existía web semántica. ¿Cómo lo vamos a transportar a un ambiente de web semántica en donde la principal característica de la web semántica es darle contexto a las preguntas sobre temas, sobre recursos de determinado tema? Tú mencionabas, el usuario en la web quiere saber sobre un lugar, sobre París, quiere saber sobre un autor, Leonardo da Vinci, quiere saber sobre pintura, ¿sí? Entonces ahí... ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, realmente es una de las prácticas que se están realizando en la investigación, porque traer, o sea, lo que yo decía, traer registros que fueron creados previo a la automatización, durante la automatización, son los que están siendo
un poco complicados porque no tienen todo este tratamiento tecnológico. Y es ahí donde lo que pues cada comunidad decida qué es lo que va a traer como inmediato para ponerlo a su comunidad, ¿no? O sea, para poder poner esos datos inmediatamente en su comunidad. Pero digamos, todos estos que tienen que pasar un proceso de conversión, de análisis, de uniformidad de datos, son los que están siendo un poco más tardados sus procesos, pero se están llevando a cabo, sí se están realizando. Todavía no encuentro alguien que me diga cómo, ¿no? Pero creo que ese cómo es el que uno mismo va a ir encontrando en función de lo que va a utilizar como metadato, ¿sí? Pero más bien yo creo de las características o atributos de temas, más de las características o atributos de los autores o de los productos. Sí, Ajá. Un producto va a seguir teniendo sus mismos atributos, año de producción, editorial del productor, ¿sí? Tamaño, etcétera, etcétera. El quid del asunto de la web semántica está en los atributos de los temas. Sí, que pues de ahí lo que está sucediendo con el tercer modelo, que es el FRSAT, que está definido, está delineado toda su estructura, su funcionamiento, pero todavía en su parte operativa no se ve ese resultado de cómo va a interrelacionar esto que son conceptos, que es lo que maneja la web semántica, con los objetos o con los documentos o los recursos, ¿sí? Eso es lo que está haciendo aún complicado de entender, porque en el modelo conceptual hay dos elementos que maneja, que le llaman tema, o que le llaman nomen, que son dos estructuras que por sí no están como que vistas dentro de la construcción de los encabezamientos de materia o de los tesauros, pero que lo que se está haciendo es articularlos de tal forma que respondan a esa visión de contenido, ¿no? Y esa visión temática. Sí. No sé si de los que nos siguen en línea hay preguntas. Sí. Lo mío es una duda. Según la metodología que entendí, para los nuevos objetos sería el marco de los recursos, RDF, sí. el lenguaje de metadatos, y luego entiendo que ontologías es para la clasificación. ¿Esa sería la nueva metodología? No, son tres elementos, o sea, es el RDF, el XML y la ontología, que la ontología te va a crear lo que vimos aquí. Pero no, es que se está hablando como un dominio, como una estructura, ¿sí? Si es que sí, la ontología sí es aquí está, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos a tener es esta constitución, o sea, lo que vamos a crear es este metadato. La ontología es lo que nos va a permitir esa lista de elementos que van a generar el dominio, ¿sí? El dominio. Entonces, RDF les va a dar esa consistencia y XML le va a dar la forma de cómo marcamos la información. Entonces, esos tres elementos te van a crear una ontología que va a ser un listado de especificaciones que te van a permitir controlar la información que ingreses en ese dominio en particular, ¿sí? Es lo que manejaría estas tres estructuras básicas. O sea que dentro de mi lenguaje de metadatos ya tendría que hacer previa la catalogación, lo anterior, o ya me perdí. No, o sea, lo que tú estás construyendo, bueno, pensémoslo, voy a hacer la analogía y un poco para ubicarnos, ¿no? Mark tiene una estructura, ¿sí? Es una ontología, tiene una estructura donde nos dice que hay tres elementos: la etiqueta, el indicador y el campo,
¿sí? Entonces, eso que nosotros vemos en Marc, lo podemos definir en una visión semántica donde vamos a tener cuál va a ser nuestra ontología, cuál va a ser nuestra lista de controlada, ¿sí? Aquí de vocab, ¿sí? Nos va a decir qué es lo que vamos a poder describir dentro de ese contexto, dentro de esa comunidad en particular del conocimiento, ¿sí? Que es lo que maneja la ontología. Entonces tú lo que vas a definir es cuáles son las características de tu documento, de tu recurso, a través de RDF, XML y el listado ontológico que vas a crear. Llámese Dublín, llámese CDW, EAD, mods, o sea, hay una infinidad ahí que ya están creados, o si tú vas a crear uno para tu comunidad y para ese dominio en particular temático, ¿sí? Sí, Berenice. Sí. Sí. Vamos a seguir describiendo características de productos. Vamos a seguir describiendo características de autores. Lo nuevo van a ser las características de los temas, que ya van a ser los temas en una antología donde tenemos ya el contexto de cada término. Si tenemos el término, por decirte, plantas, pues habría que ver si son plantas eléctricas o son plantas botánicas. Todos esos datos del contexto de un término es lo que va a conformar una ontología. ¿Y cómo la vamos a manejar? Con algunos estándares que se han mencionado, XML, RDF, o con otros sistemas de metadatos. Ahí ya va a depender de lo que queramos, o cómo se maneja, o cómo nuestro sistema nos permite manejarlo, o cómo nos pongamos de acuerdo con el programador, con la gente de sistemas. Sí, a ver, sí. Resumiendo un poco, yo creo que es de acuerdo a las necesidades de cada, pues sí, de cada dependencia, de cada biblioteca, sí, y de cada objeto que se va a catalogar, ya sea, llámese libros, pinturas, objetos, sí, de acuerdo a las necesidades, yo creo que de cada uno, nada más complementando. Claro, gracias. Sí, no sé cuánto nos queda, Liliana. Yo también quería hacer un cierre con una serie de reflexiones. Estoy un poco viajando en el pasado y cuando surge el LC es para los libros y la explosión de la información que se está dando a finales del siglo XIX, principios del XX. Pero el LC nunca me ha resuelto los problemas que tiene el libro antiguo. Hoy en día, RDA, algo que comentaba también el doctor Martínez Arellano, me hizo esta reflexión. RDA está fundamentalmente diseñada para todos aquellos productos que se están dando electrónicamente, tecnológicamente, fundamentalmente sin descuidar lo que ya existe a partir de lo que se tiene. Sí, alguna vez lo comenté con Bárbara Tillet en San Luis Potosí y le preguntaba qué ofrecía el modelo y FBR y qué nos daba las RDA para el libro antiguo, y me dijo: no tengo nada, lo que ustedes me den será lo que podamos incorporar. Pues sí, entonces creo que en este sentido, para el cierre, es que, y lo quiero llevar hacia el usuario, y en la competencia que tenemos con un Google, en donde que le pido algo y me da 700.425.725 ítems, de los cuales pues solamente la primera página es la que realmente me sirve y si acaso 3. Sí, yo creo que la parte que quizás de esta conferencia sacar la reflexión de que sí hay que ponerse las pilas y hay que estar muy pendiente para que yo, profesional de la información, bibliotecólogo, bibliotecóloga, pueda yo asumir algo que yo le pueda ofrecer de calidad,
de alto contenido, de una serie de opciones que le puedo dar todo como de exquisiteces al usuario sobre lo que yo estoy trabajando profesionalmente en relación con la información, y esto es con el apoyo de todos estos modelos y de toda esta información. Sí, gracias. Sí, bueno, finalmente un comentario también, tanto con la pregunta que hacen y con el comentario del doctor Martínez. Sí hay, ya no lo trabajé, pero sí hay para vocabularios, o sea, para lo que son tesauros y para encabezamientos de materia, sí hay desarrollos. Ya no lo incorporé en la presentación, porque como les digo, es muy extenso todo esto y quererlo abarcar todo sí nos causaría más. Si nos dan la oportunidad de volver a presentarnos con ustedes, hablaríamos en particular de estas ontologías para vocabularios o para listas de encabezamientos de materia, donde pues ya están estos desarrollos, o si gustan un día conversar, estamos aquí en el instituto con toda confianza, nos podemos sentar a platicar sobre este tema que es también de las novedades en esta parte de los datos bibliográficos, para qué son y qué hacemos con ellos. No sé si hay alguien en línea, ¿no? Bueno, que tenemos en auditorio fuera de aquí 35 personas. Muchas gracias por seguirnos, que a todos los que están aquí presentes también. A los que están fuera no les podemos invitar unas galletitas que trajimos para platicar al final, pero bueno, cuando nos visiten estamos con ustedes. Pues muchas gracias a nombre del instituto, les agradecemos su asistencia.